clase hablamos acerca de la importancia de la investigación y de la curación del contenido para presentar el desarrollo de ese artículo de investigación específicamente y que podamos de una u otra forma empezar a darle estructura a la idea creativa que tenemos y que vamos a ejecutar. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que la primera evaluación fue la ficha de investigación, en esta segunda semana vamos a tener dos actividades evaluativas. La primera, que es específicamente de una posible estructura de ese artículo, es decir, ya que ustedes vieron las técnicas de curación de contenido el jueves pasado, es importante que durante este tiempo libre que han tenido, empiecen a visualizar cómo sería la estructura específicamente de ese artículo de investigación. Voy a cerrar un momento acá y voy a hablar específicamente de un ejemplo de cuál sería, digamos, la aproximación que ustedes van a realizar a la estructura de su artículo para poder, digamos, elaborar actividades que están vinculadas específicamente a la curación de contenido. Permítanme un momento, voy a colocar esto en silencio porque ustedes mismos tienden a escribirme mientras estamos en vivo en la actividad. Le doy escape acá, pero se quedó como pegado, ¿no? Vamos a esperar que salga un momento la presentación. Ok, entonces ya ustedes tienen específicamente avanzado el primer paso, que es el de la ficha de investigación. El segundo paso es específicamente el de curación de contenido, que de esos hablamos la semana pasada. Y esta semana vamos a trabajar específicamente pura normas APA. Es decir, cómo se va a realizar esa curación de contenido, cómo se debe realizar, digamos, el proceso de citación. Ustedes en el campus tienen en la evaluación que la pueden presentar hasta el día domingo de esta semana. No se estresen porque les estoy comentando esto el día lunes, ¿no? Donde ustedes tienen esta posible estructura de artículo académico. ¿Cuál es la intención? De que ustedes cuando lleguen a cada asesor, una vez que ya tengan aprobado el tema que ya seleccionaron, la pregunta de investigación y el título que ya hicieron, porque ustedes han avanzado de forma muy rápida en la ejecución de cada etapa, ustedes tengan una aproximación de cómo sería su artículo. Es decir, no llegar al asesor en blanco, sin tener alguna investigación previa o ideas claves que les gustaría a ustedes desarrollar en cada apartado o que podrían ser consideradas en el proceso de elaboración del artículo. Esta ficha que ustedes la tienen de esta manera en el campo, ¿qué pide? Pide título del artículo, que ustedes ya lo hicieron específicamente en la ficha. Nombre y apellido del autor, en este caso van a colocar su nombre y apellido. En el área de resumen del artículo van a tratar de indicar de forma breve cuáles serían, digamos, a grosso modo, los contenidos que podrían colocar en ese resumen. En la introducción van a indicar también de forma breve cuáles serían los aspectos que podrían presentar. Y de eso vamos a hablar ahorita. Vean que yo les coloco como máximo 50 palabras, o sea, yo no estoy exigiendo acá desarrollo, yo estoy acá exigiendo es investigación. ¿Por qué? Porque con la investigación del tema, con la lectura del tema, ustedes perfectamente pueden ir llenando a grosso modo y de forma muy básica esta ficha. Entonces, ¿qué se les pide? Se les pide hablar un poco de, digamos, cuáles serían los títulos o los temas que a ustedes les encantaría abordar en el contenido. En el método, ¿cómo a ustedes les gustaría desarrollar ese artículo? ¿Lo van a hacer a través de una investigación documental, a través de algunas entrevistas, a través de la aplicación de alguna encuesta?
en las conclusiones cuáles consideran ustedes que podría ser el aproximado o realmente cuál sería el aprendizaje del artículo que ustedes esperan. Y en las fuentes consultadas, obvio, van a citar un máximo de 3 fuentes que ustedes consultaron en ese proceso de curación de contenido. ¿Por qué tomé la decisión de que se realice esta estructura de artículo académico? Porque cuando nosotros elaboramos o seleccionamos el tema o las preguntas de investigación, he evidenciado de que hace falta un poco leer sobre el tema, investigar sobre el tema, documentarse específicamente en qué consiste, porque esa documentación lo que los ayuda a ustedes es a enriquecer el contenido que pueden presentar y digamos la visión desde donde pueden abordar el tema que están planteando. Entonces, miren, yo les traje un ejemplo, ¿verdad? Aquí está la ficha que ustedes deben de llenar, pero aquí está un ejemplo de una de las fichas con las cuales yo trabajé con mis alumnos asesorados el semestre pasado. ¿Por qué hice esto? Porque cuando mis estudiantes llegaron específicamente, nada más tenían era el tema y la pregunta de investigación y me preguntaban, profesor, ¿ahora qué hago? No sé por dónde arrancar. Entonces, esta pequeña estructura les hace a ustedes, digamos, el ejercicio de visualizar qué desean abordar, cuáles son las aristas que ustedes desean trabajar. Entonces, por ejemplo, una de mis estudiantes, el tema que ella, con el cual aprobó, es estrategias de marketing digital en el sector farmacéutico. La pregunta de investigación que ella se hizo es cómo producir un webinar efectivo para el proceso de la preventa de productos farmacéuticos. Y el título de su investigación, es decir, a esa pregunta, fue consejos para producir webinar como estrategias para la preventa de productos farmacéuticos. Y ella, en mi primera asesoría, lo que le pedí fue específicamente llena esta posible estructura. ¿Por qué? Porque esta estructura me permite a mí como asesora tener una breve información y diagnóstico de qué es lo que tú deseas abordar, qué es lo que deseas trabajar. Entonces, véanla como ella lo hizo, el ejemplo que les traigo, para que se den cuenta y se puedan guiar específicamente de cómo ustedes podrían llenar esa posible estructura de artículo académico. Es un ejercicio de visualización, es un ejercicio de tomarse el tiempo de 1 o 2 horas, de investigar sobre el tema, ver tendencias, qué es lo que se está trabajando y de esta forma responder a grosso modo cuál podría ser su estructura. Entonces ella en su título colocó lo que ya se le había aprobado en la ficha, que es consejos para producir webinar como estrategias para la preventa de productos farmacéuticos. El nombre y apellido colocarían el de cada estudiante. El resumen del artículo, ¿qué colocó ella? Se presentarán los detalles más relevantes que resumen el objetivo del artículo. Es para que ustedes estén claros qué deben de más o menos colocar en cada apartado. En la introducción, específicamente, ella agregó, se responderá a la pregunta de investigación, cómo producir un webinar efectivo para el proceso de la preventa de productos farmacéuticos. En el nudo, cuerpo o contenido que ustedes van a desarrollar con los asesores, ella visualizó de que tenía que definir qué es el webinar, específicamente en el sector farmacéutico, y los consejos que ella ya traía de su investigación y de su experiencia profesional. Le advertían que tenía que tratar el tema como, por ejemplo, define el objetivo y conoce la audiencia, ofrece contenidos de calidad, define cómo será la estética de tu webinar, elige la plataforma más adecuada donde puedes grabarlo o difundirlo, interactúa con tu audiencia y por supuesto genera la promoción del webinar. No sé si se están dando cuenta de que este ejemplo que les traigo es sencillamente producto de la secuela de la curación del contenido. Estos puntos, obvio, que se van a desarrollar de forma más amplia, que los asesores le van a recomendar otros aspectos, pero es para que cada estudiante que es autor de su artículo tenga más claro qué es lo que desea que contenga cada aspecto. Esto nos permite a nosotros aterrizar las ideas
eliminar la ambigüedad y sobre todo delimitar específicamente los aspectos que tenemos planificado ejecutar con el artículo. Por ejemplo, en los métodos y resultados, ella se planteó una investigación documental a través de fuentes de internet y entrevistas para la recopilación de la información. Obvio, mi alumna lo que hizo fueron 3 entrevistas a sus jefes específicamente que tenían experiencia en esta área. En las conclusiones, ella se planteaba que sí, que los webinars son una excelente estrategia de marketing digital para el sector farmacéutico a partir de su experiencia. Y en las fuentes consultadas, sencillamente, citó de forma correcta, como vamos a aprender el día de hoy, las páginas web y los documentos específicos que le permitieron, a grosso modo, aterrizar un poco su idea en esta estructura. Entonces, esta es la segunda evaluación que se debe realizar, cuya base es el contenido que dimos el día jueves de la semana pasada. ¿Tienen alguna inquietud al respecto en este momento sobre la idea o lo que estamos explicando de la actividad evaluativa? Sí, siempre No, las por ahora. dudas. Ajá. ¿Quién tiene el derecho de palabra? Permítanme acá, que no lo veo en pantalla. Por favor, la persona que comenzó a hablar puede plantear sus inquietudes en este momento. Tiene el derecho de palabra. O fue un error del micrófono. Creo que Quizás. está claro, Magíster, entonces no ha de haber preguntas tampoco Bueno, para... siempre las preguntas les surgen cuando van a hacer la tarea. Bueno, ahí vamos a estar cualquier cosa por el WhatsApp específicamente brindándoles la información. Entonces, bueno, teniendo claro esta segunda evaluación, vamos a comenzar hoy a hablar acerca de cuáles son estos estilos de cita bajo normas APA, una vez que ustedes ya realicen la curación del contenido. Recuerden que curación de contenido es sencillamente la selección del contenido que nos va a ser útil y que sí vamos a emplear para la redacción del artículo. En ese momento, cuando nosotros estamos en el proceso de redacción y dependiendo de la importancia del contenido que deseamos resaltar, empezamos a definir si las citas que vamos a usar van a ser directas o parafraseadas. Específicamente, ahí empezamos nosotros a definir cuál sería la forma de presentar el contenido de cada autor con el cual vamos a trabajar. Entonces, si es una cita directa, ¿qué hacemos? Podemos hacer una reproducción, transcripción, digamos, completa de lo que dice el autor, citándolo específicamente. Sin embargo, existen normas claras que nos indican que si, por ejemplo, el contenido que yo voy a citar de forma textual excede de 40 palabras, la cita debe de estar, digamos, en forma superficial o fuera del párrafo en el cual nosotros estamos redactando. ¿Con qué? Con la intención de diferenciar de que el texto específicamente que estamos planteando o que estamos presentando tiene, digamos, la cita de forma textual a lo que nosotros estamos, digamos, haciéndole referencia. Si, por ejemplo, contamos con la página en la cual está directamente la cita, y cuando me refiero a página es el número, la numeración en el documento, ya sea físico o electrónico que vamos a utilizar, es necesario indicarlo y siempre se hace con la utilización de la abreviatura de la letra P, cuando es una sola página. Pero si en su defecto son varias páginas o es un intervalo que nosotros podemos citar a través de un parafraseo, que es decir con nuestras propias palabras lo que el autor está expresando, debemos de acompañarlo, como está el ejemplo acá,
con 2P y el intervalo de la página separado con un guión. Si las páginas, por ejemplo, son discontinuas, es decir, leímos 18 páginas, pero realmente vamos a parafrasear lo que dice la página 1, la página 18 o la página 9, lo que colocamos específicamente es la abreviatura de páginas, como está acá en el ejemplo, en el tercer ítem que estamos colocando, y indicamos el número de la página seguido por comas. Si el trabajo no tiene número de páginas, ¿qué proporcionamos para que pueda localizar la cita? Sencillamente proporcionamos el apellido del autor y el año de la publicación. En caso de que no tenga año de publicación, ¿qué utilizamos? Utilizamos la abreviatura de S.F encerrado en paréntesis, es decir, sin fecha de publicación. Pero por lo general, una de las cosas que siempre mis estudiantes les genera duda es cuando un trabajo no solamente cuenta con un autor, sino que tiene más de 3 autores. En ese caso, las normas APA, cuando estamos en citas narrativas, y cuando hablamos de citas narrativas es cuando estamos en el texto, en los párrafos de desarrollo de la redacción, no en el listado final donde se colocan todas las fuentes, nosotros utilizamos específicamente esta, digamos, abreviación EC-AL, seguido del año de publicación. Esto nos dice de forma automática de que nuestro libro o nuestra fuente cuenta con varios autores. Ya vamos a ver cómo se ve cada cita específicamente en cada párrafo, ¿no? Otro aspecto que es importante, como les comentaba al inicio, que si nuestra cita textual es menos de 40 palabras, obvio que la podemos intercalar en la redacción de nuestros párrafos. ¿Cómo nosotros podemos contar esas palabras? Ingresando sencillamente en el menú de Word, colocar revisar y la opción contar palabras. Pero eso lo van a aprender aquí. Aquí vamos a hacer ejercicios de automatización de las fuentes para que ustedes puedan estar claros de cómo se haría esto. En su defecto, cuando la cita textual excede de las 40 palabras, ya les comenté que debe estar fuera del párrafo narrativo donde se encuentre. Es decir, se presenta como un bloque. No se utiliza comillas, a diferencia de cuando es una cita menor a 40 palabras dentro del párrafo. Las normas APA de séptima edición, que es lo que estamos conversando el día de hoy, el archivo se encuentra en el campus. ¿Ok? Allí está directamente el manual de normas APA que está publicado de séptima edición. Se espera que se realice una adaptación, unos pequeños cambios en relación a esta edición, pero aún no han sido publicados. En su defecto, si esto sucede, después que ustedes entreguen, y obvio, antes de la publicación de la revista, nos tocará a nosotros como equipo del instituto hacer la corrección respectiva. O sea, en eso no nos estresemos por ese lado. Algo que es importante, que se dice en las normas APA, que cuando se comienza una cita en bloque, esta primera sangría es de 0,5 pulgadas, es decir, 1.25 centímetros. Todas estas medidas que ustedes están viendo, todo eso se programa en Word y ya lo vamos a revisar. O sea, es una Word, como los diferentes programas que existen, son inteligentes y nos permiten de una u otra forma el poder facilitarnos el trabajo en esto. El doble espacio en toda cita del bloque, también lo indican las normas APA. No agregar espacios adicionales antes o después de ese bloque de citado. Y también se nos recomienda de que si hay párrafos adicionales dentro de una cita en específico, la sangría de esa primera línea sería en 0,5 pulgadas. Yo sé que por lo general, cuando trabajamos en Word,
no prestamos atención a este tipo de medidas, pero en este caso lo vamos a hacer, además que es un texto corto, es un artículo que máximo unas 5 cuartillas o carillas, entonces eso nos permite trabajarlo de una forma mucho más sencilla. Inclusive van a ver cómo quedaría un artículo definitivo en la forma que ustedes lo van a presentar. Algo que quería recordarles en un paréntesis de lo que estamos conversando, recuérdense que todos los archivos en este taller deben de mandarse en editable, no en PDF. El día ayer estuve revisando algunas fichas y me enviaron unas en PDF. Entonces, yo igual las califiqué, no hay inconveniente porque son trabajos que hemos venido avanzando durante estos 7 días que llevamos adelantando. Pero en este caso, en la estructura que viene y también en la automatización de fuentes que van a realizar, sí necesito que por favor recuerden que me deben enviarlo en editable, es decir, en Word. Ese es el programa en el cual voy a evaluar la actividad. Entonces, un ejemplo de la cita que hemos estado conversando en bloque es la que ustedes ven. En este caso, se pueden dar cuenta que hay una primera oración que representa, digamos, la narrativa del autor que cita específicamente a Anderson, Day y a Fenwick, indicando el año y la página, que es el 957, donde lo está extrayendo. ¿Por qué realizó esto? Porque consideró que el contenido era importante, de relevancia para colocarlo en el artículo y como excedía las 40 palabras que habíamos conversado, lo colocó en bloque. También hay una combinación, podemos hacer citas narrativas. Cuando yo hablo de citas narrativas me refiero a parafraseos, es decir, un autor determinado dijo esto, pero yo lo comento con mis propias palabras. Entonces una cita en bloque con cita narrativa refleja esto. Si ustedes se dan cuenta, en este primer párrafo tenemos a nuestros autores indicando el año entre paréntesis, pero en la cita, es decir, en el bloque que está textual, el autor prefirió colocar entre paréntesis la página. Vean la diferencia. En este caso, el autor está narrando, el que escribió el artículo, está narrando que esta fuente que él utilizó describe cómo se abordan los sesgos potenciales de una investigación. Y combina tanto la paráfrasis, es decir, el parafraseo con la cita textual. Entonces se puede hacer de las dos formas. Se puede colocar lo que es la página al final, en este caso cuando combinamos con citas narrativas, o podemos hacerlo como en este ejemplo, sencillamente quien escribió el artículo indica, enuncia sobre qué va la cita y coloca al final del texto, que es una cita completamente textual, los 3 apellidos del autor. Recuérdense que el et al que se coloca en normas APA después de 3 autores y lo hace seguido del año y por supuesto de la página de donde está extrayendo específicamente la cita. Algo que es bien importante y que, bueno, siempre hacen, digamos, se generan inquietudes al respecto, es cómo puedo yo parafrasear. Específicamente en las citas, nosotros entendemos como parafraseo el utilizar con nuestras propias palabras, ¿verdad? Una redacción sencilla que ejemplifique qué es lo que dice el autor original. En ese parafraseo se reafirma, es la idea del otro autor, con tus propias palabras, no que tú vas a colocar tu opinión y dices que lo comentó el autor, ¿no? Sino es, recuerden, decir con nuestras propias palabras lo que un autor ya publicó, comprobó, investigó y está en la red. El parafraseo, ¿qué nos permite a nosotros como autores de un artículo? Primero que nada, resumir, porque un artículo no puede ser un compendio de citas y citas y citas en bloque, porque entonces
no estamos sumando, no estamos demostrando el dominio en el tema que nosotros estamos abordando y sobre todo la razón de ser de una investigación, que es que sencillamente realizar una curación de contenido, pero demostrando que nosotros que estamos escribiendo el texto dominamos el tema y que utilizamos específicamente artículos para justificar la importancia de nuestro tema de investigación, para comprobar las hipótesis, las variables, los objetivos de investigación que nosotros nos estamos planteando. Entonces, el parafrasear, ¿qué permite? Permite resumir, permite sintetizar, permite hacer de una forma mucho más dinámica la presentación del contenido que nosotros estamos planteando y le damos significado a esa curación de contenido que realizamos. ¿Por qué? Porque con el parafraseo yo comparo, yo contrasto, yo analizo, o sea, resalto detalles que sean relevantes. Recuérdense que una de las cosas que es más importante en todo proceso académico es la calidad de esa redacción. Y algo que yo les comentaba en el primer semestre cuando les di lenguaje y comunicación es que ¿cómo se aprende a escribir? Practicando y leyendo. Una persona que lee constantemente tiene insumos, ejemplos claros de cómo se puede de una u otra forma plasmar las ideas. Pero algo que sí quiero realmente resaltar acá, porque lo evidencié esta semana, mientras el 73% del curso realizó su ficha de investigación, es que si yo no tengo claro qué es lo que deseo hacer, obvio que me va a ser más difícil redactar. Y por eso es la importancia de lo que les comentaba de la curación del contenido. Porque si yo leo y yo sé específicamente cuáles son los puntos, las aristas, la realidad que envuelve a mi tema de investigación, eso me va a permitir tener más claro hacia dónde voy. Y les reitero, siempre hay que delimitar, siempre. No podemos en ningún concepto darnos en esta práctica de vinculación la tarea de pensar de que vamos a hacer una tesis de grado. Esto no es una tesis de grado. Entonces, como no lo es, tenemos que siempre ir delimitando y ser más específicos en lo que podamos avanzar. Una vez cuando nosotros empezamos a parafrasear, hay dos técnicas básicas de parafraseo. Un parafraseo mecánico y un parafraseo constructivista. A mí me encanta mucho el constructivista. ¿Por qué? Porque este rehace específicamente de lo que dice el autor y lo mezcla con el análisis que se está haciendo en el contraste de las ideas. Pero cuando somos nuevos y estamos empezando en esto de el parafraseo, siempre la paráfrasis mecánica nos ayuda. Es decir, identificar palabras que sean sinónimos de lo que está diciendo el autor y lo resumimos de una forma más sencilla y lo podemos, pues, digamos, cambiar un poco la estructura. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes copian algún contenido y se les olvida citar, eso va a salir en el reporte de posible plagio. Porque nosotros vamos a pasar los textos por un sistema donde automáticamente nos va a decir la similitud que tienen los párrafos que usted está presentando. Y obviamente nos vamos a dar cuenta de dónde lo sacó, si lo está citando bien, si lo está haciendo de forma correcta. Entonces, la mejor manera, y bueno, no debería decir esto, de liberarnos de ese sistema de plagio que no nos dé reportes, que no nos dé alerta, es haciendo una búsqueda de sustituir sinónimos o frases variables con mínimos cambios sintácticos de expresión del autor. Ok, entonces, empecemos. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Porque vamos a hacer paso a paso cómo se puede hacer este parafraseo. Los escucho si tienen alguna duda hasta el momento.
No hay. Bueno, continuemos. Entonces, para yo iniciar el parafraseo, sencillamente, ¿qué hago? El paso 1 es leer el texto original para estar claros de cuál sería el contenido o el tema que yo voy a evaluar. Entonces, en esa curación de contenidos, la primera tarea que se debe hacer es seleccionar el texto de importancia que voy a llevar a mi artículo. Esto me va a permitir documentarme un poco acerca del tema. Por lo general, ¿qué hago yo, no? Desde mi humilde experiencia, yo selecciono algunos párrafos de texto, de artículos que sean de mi interés. No utilizo páginas web abiertas para hacer mis artículos o mis textos, es decir, como Wikipedia, como Rincón del Vago, como páginas así que no, que realmente no puedo corroborar si el contenido es 100% confiable, ¿no? Entonces, yo por lo general siempre utilizo fuentes que sean fiables, que estén en bases de datos como las que les recomendé el jueves pasado, que son estudios académicos, que están filtrados por especialistas, por pares ciegos que revisan este tipo de documentos. Entonces, una vez que yo selecciono un párrafo X de un análisis o de una conclusión o de un resultado que tiene este artículo, yo lo comparo con otros, o sea, busco el mismo tema con otros autores y eso me permite nutrirme de otras perspectivas que quizás no las voy a citar, pero sí las puedo utilizar en el parafraseo o en las posibles, digamos, alternativas de análisis y contrapeso de esa redacción. Seguidamente, veamos un ejemplo. ¿Verdad? Si mi pregunta de investigación que yo tengo es en qué medida la creación de un EduBlog, por ejemplo, contribuiría en la enseñanza de estrategias de venta en los estudiantes del ISMAT en el segundo periodo lectivo del año 2022. Esa sería mi pregunta de investigación, ¿no? Y el texto que seleccioné es este que está aquí, es una cita textual. ¿Y qué debo de hacer para poder garantizar los datos? Era lo que hablábamos la clase pasada, esa ficha de recolección de información de cada fuente. Es decir, usted debe de anotar el autor, de dónde está extrayendo el contenido, quién lo hizo, el año en el que se publicó, el título específicamente del artículo o de la página de donde yo estoy extrayendo el contenido y por supuesto yo tengo que recopilar esa fuente de información. Yo, por ejemplo, cuando reviso los artículos de mis estudiantes, yo reviso cada una de esas fuentes, a ver si esa fuente existe, a ver si esa dirección electrónica la copiaron bien, porque a veces eso pasa, nos falta una raya, un guión, un punto, un slash y no podemos ingresar. Entonces, algo que por favor cuídense muchísimo en eso. ¿Por qué? Porque esos aspectos lo tiene que cuidar la revista, porque es una revista académica. Entonces, nosotros tenemos que estar, digamos, detrás como un filtro donde la información que nosotros estemos presentando sea posible de verificación, porque eso es sencillamente la función de las normas APA, donde nosotros podemos corroborar que esa curación de contenido se hizo de forma correcta y que está aportando un insumo original de conocimiento académico. El siguiente paso, el paso 2, para yo continuar con mi parafraseo, es identificar la idea principal y la idea secundaria del texto que yo estoy citando. Es decir, esa idea principal debe de expresar la esencia del mensaje del autor. Y por supuesto, es la causa principal por la cual yo la seleccioné. Yo no voy a seleccionar citas que no sumen a mi contenido, citas que no enriquezcan mi contenido, porque ¿qué voy a hacer? Primero voy a desperdiciar la cantidad de caracteres que tengo permitido para generar algo de interés para la revista. Segundo,
mi lector se va a aburrir porque lo que estoy es divagando, o sea, no estoy concluyendo, no estoy cerrando, no estoy aportando específicamente en cada uno de esos contenidos. Entonces, ese sería el paso 2. Por ejemplo, seguimos acá con el ejemplo inicial que seleccioné, que es el de las características propias del webblog. Específicamente, en rojo está la idea principal y en azul está la idea secundaria. Es decir, que cuando yo voy a realizar mi parafraseo del contenido, obvio que le voy a dar mayor relevancia a la idea principal de la cita que estoy extrayendo y voy a seguir manteniendo en un segundo plano esa segunda idea que desarrolló el autor, que no deja de ser importante para mi investigación, pero que yo no puedo cambiar el rol de los temas. Es decir, si mi autor le está dando una prioridad a su idea principal y no a esta idea secundaria, yo en el parafraseo debo de mantener ese respeto, específicamente para mantener una congruencia del contenido investigativo que estoy presentando. El paso 3. Ya vean que, miren, seleccioné el texto que voy a parafrasear. Después, y recopilé los datos del autor. Segundo, seleccioné la idea principal que voy a parafrasear en la segunda. ¿Cuál es el tercer paso? Empezar la acción, es decir, empezar a reemplazar las palabras o ideas por otras que aporten el mismo sentido que desea comunicar el autor. Entonces, antes de realizar este paso, yo siempre les recomiendo, y lo hago en mi ejercicio profesional, releo 2 o 3 veces el texto, no se crean que esto es que ya la profesora leyó de una sola vez y ya lo hizo, no, no. Siempre uno se da la oportunidad de leer varias veces lo que estoy haciendo y por supuesto rectificar. Otra cosa que les quiero aprovechar para recomendar. Cuando ustedes inicien su redacción, dejen reposar el contenido. ¿A qué me refiero a eso? Ustedes el día sábado, por ejemplo, hacen la redacción de su primer borrador. Hacen 1 o 2 lecturas. Lo dejan reposar y lo vuelven a leer el día domingo. ¿Por qué? Porque con una visión un poco más fresca pueden observar aspectos que siempre se van a optimizar en el proceso de redacción. Ajá, la compañera Karina Crespo se está sumando a la charla. Entonces, bienvenida, Karina. En relación a esa idea de empezar a sustituir, vean cómo yo lo resolví. Yo lo que hice fue sencillamente decir que los blogs pueden utilizarse como un recurso propio del modelo constructivista dentro de la docencia. La razón fundamental radica en que sirven como apoyo en las actividades del e-learning y establecen un canal de comunicación informal entre el profesor y el alumno. O sea, empiezo sencillamente a sustituir con mis propias palabras y a explicar lo que el autor desea expresar, sin salirme de eso. El paso 4, ¿cómo termino ese parafraseo? Releo lo que hice y lo comparo específicamente con la idea original del autor. Esto me permite corroborar de que no estoy abusando de la bondad del autor, es decir, que pongo cualquier cosa y coloco al final que lo dijo él. Eso suele suceder al principio cuando nosotros empezamos a parafrasear. No les dé miedo este tipo de cosas, esto les va a ayudar el asesor, pero nosotros nos vamos dando cuenta si te alejas de lo que plantea específicamente el autor que desea citar. Yo hago un trabajo de hormiguita y los asesores aquí también. Nosotros nos sentamos, verificamos qué es lo que, de dónde sacó el alumno esto, el autor. Entonces aquí vean que del lado derecho, izquierdo de la pantalla tienen el párrafo original, donde se identificó la idea principal y la idea secundaria. Y a mano derecha tienen específicamente el parafraseo que resume, en cierto modo, con mis propias palabras, la idea principal que tiene planteado el autor. Yo estas láminas se las voy a subir también en el campus para que ustedes puedan
y identificar. Una vez que ya hicieron el parafraseo, ¿qué falta? Falta las normas APA, porque en ningún momento hemos indicado quién es el autor de ese parafraseo que acabo de hacer. Pero resulta que cuando yo inicié el trabajo que hice, recopilé los datos de donde extraje el texto que iba a parafrasear. Entonces ya tengo la mitad del trabajo listo para concluir. Vean cómo yo coloqué de dos formas el autor en el mismo parafraseo. O sea, lo podemos colocar al inicio, colocando el apellido y cerrando entre paréntesis el año donde se hizo la cita, y al final coloqué la página de donde lo extraje. Y bueno, en el caso que no deseen hacerlo así, sencillamente colocan el parafraseo y al final, entre paréntesis, el año, la coma, el autor con su P de página y el número de la página donde se sacó. O sea, es súper sencillo. Realmente no se le ve tanta dificultad para elaborar la cita. Quizás donde se vea un poco la dificultad es empezar a parafrasear. Existen diferentes tipos de citas de normas APA. Por lo general, en las narrativas, es decir, las que están dentro de los párrafos, se cita de forma igual, pero hay cambios fundamentales en el listado y en los datos de las fuentes que son consultadas, que se deben de colocar al final del artículo de investigación. En este caso, la diferencia cuando citamos específicamente libros, la vemos en el área de artículos, donde sabemos que los artículos científicos se les asigna un DOI. Un DOI es una identificación URL dentro de la determinada revista de investigación. Siempre se coloca el autor con el apellido, ¿verdad? Seguido de la inicial del nombre del autor, seguido entre paréntesis del año de la publicación, seguido del título de la publicación, de la revista de donde fue extraído, indicando el volumen y el número y las páginas, digamos, del artículo de la revista donde se está colocando. ¿Seguido de qué? De la dirección URL, que es el DOI específicamente de ese artículo. Aquí tienen dos ejemplos que resumen automáticamente esto. Si en dado caso ustedes extraen información de algún diario, por lo general, estos artículos siempre van acompañados con el nombre del periodista o del comunicador. En este caso, colocamos igual el apellido del periodista, seguido de la inicial del nombre, y entre paréntesis, aquí sí colocamos la fecha completa, no colocamos nada más el año, sino que colocamos el día, el mes y el año de forma completa. ¿Seguido de qué? Seguido del título del artículo, del nombre del diario donde está publicado y la dirección electrónica de donde podemos, digamos, consultar el texto completo que estamos citando. Pero si en su defecto ustedes sacaron información de Facebook, es decir, alguna publicación de noticias, que sí las hay. Hay insumos que sí se pueden extraer de Facebook. Aunque desde mi punto de vista personal, yo ese tipo de fuentes rara vez las utilizo, al menos que sean investigaciones de opinión pública y social, porque es que en la red pueden colgar cualquier cosa. Entonces me genera mucho trabajo el verificar si es confiable o no, entonces, pero bueno, hay personas que sí lo utilizan. En este caso, se coloca digamos, aquí no hay nombre de quién lo publicó, sino que lo sacamos de la noticia específicamente de la ciencia. Sí se coloca la fecha tal cual como se hace en el caso de los periódicos, día, mes y año, seguido del título de la publicación, y encerramos específicamente la palabra imagen adjunta con actualización de estado. O sea, fue una actualización de estado que realizó la publicación. O sea, dentro del Facebook existen diferentes tipos de publicación, el post normal,
tenemos el Reel, tenemos algunos formatos, pero en noticias se utiliza mucho en la actualización de estado. Se coloca la palabra Facebook para conocer la red social de donde sacamos esa información y sencillamente copiamos la dirección electrónica donde lo podemos consultar. Así Magister, como, hay una dígame. consulta, disculpe. Ajá. En esa cita, cuando son noticias, a veces suelen, a veces desaparecer ya de las redes sociales. ¿Cómo Ujú, sería en ese caso si hubiera alguno de esos casos? Porque a mí me ha pasado que de repente yo cito y de después ya ujú. desapareció. Entonces, cómo quedaría registrado si los alumnos tomaran de alguna noticia que desaparece? Claro. Bueno, le voy a responder como hacemos, digamos, de forma referencial. En ese caso, todas las fuentes se guardan. Primero que se coloca la fecha, se puede colocar la fecha de recuperación de la información. Eso me indica a mí que si yo lo reviso un año después o un mes después, puede ser una pérdida. Pero los comités o las normas de evaluación de una revista por lo general piden que el investigador resguarde la fuente de información. Es decir, nosotros guardamos con un pantallazo, por eso es que dice captura de imagen. Déjenme, pasa que no sé qué pasó, se fue para otro lado de esta computadora, hoy no me quiere ayudar, está rebelde. Sí, está un poco rebelde. Eso fue el frío, porque como pasó todo el día afuera, ajá, trabajando, entonces suceden esas cosas. Ya va, déjame regresar aquí para que lo vean. Vean que dice imagen adjunta. En este caso, el ejemplo que colocan las normas APA es que la investigación en los anexos tiene la imagen adjunta de la captura de pantalla. En nuestro caso, lo podemos resolver de forma salomónica, colocando también recuperado de. Entonces, eso me da a mí una fecha posible de cuando el autor lo consultó. Pero una cosa que es importante, todos los artículos que nosotros publicamos como comunicadores sociales que nos enseñan que hay que resguardar la fuente, hay que grabarla. Entonces, ¿qué hacemos? Guardamos sencillamente esa publicación, profe. Y la tenemos a la mano, que en caso alguien nos quiera demandar o decir que no, que eso no existió, mira, aquí está la información. Eso lo hacemos. Ajá, también podemos utilizar citas de Twitter, porque ahorita ustedes saben que Twitter tiene hasta podcast, igual que el Facebook. O sea, el Facebook ya tiene inclusive la forma de nosotros poder publicar sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, en este caso sí es un poco diferente. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros colocamos el autor, pero ustedes saben que en el Twitter nosotros podemos utilizar otros nombres de usuario. Es decir, por ejemplo, mi nombre es Milagros Rodríguez, pero mi usuario en Twitter es Coromoto Miró, o sea, @Coromoto Miró. Entonces, ¿qué coloco yo? En el autor, sencillamente busco en el perfil o en el feed específicamente del usuario al cual estoy citando, el nombre y el apellido. Y los cito. Y entre corchetes, yo coloco el usuario del Twitter. En este caso sería @Coromoto Miró, ¿no? Y cierro el corchete seguido de un punto y seguido y entre paréntesis vean que colocamos tanto el día, el mes y el año. O sea, las normas APA en el caso de periódicos, de revistas que sean de publicación continua, no tanto científicas, preguntas, por ejemplo, esta de Twitter, redes sociales, siempre pide el día, la fecha, o sea, el mes y el año. O sea, no solamente es como en los libros, que en los libros nada más colocamos el año. Y en algunas páginas web también podemos colocar el año sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, allí sí se cita qué dice el Twitter y en anexos colocamos miniatura con enlace adjunto. Y entre paréntesis, entre corchetes, perdón, colocamos que es un tweet y la dirección específicamente del tweet de donde se sacó. Pero bueno, por lo general, Cris, los estudiantes no utilizan estas fuentes. Bueno, los que hemos tenido no las utilizan. No sé por qué. Es que a veces no es muy confiable. Pero de todas maneras, quien lo utiliza, no se preocupe que nosotros le vamos a ayudar a citarlo correctamente. Ajá. También si utilizan
publicación de videos en YouTube. ¿Por qué? Porque varios de los temas que se plantean nuestros autores están dirigidos, por ejemplo, a estrategias de venta, cómo enseñar. Entonces hay muchos tutoriales y de profesionales excelentes que tienen, digamos, una trayectoria en este proceso de marketing excelente. Entonces, por lo general, nosotros ¿qué hacemos? Colocamos el nombre del canal, que en este caso, el ejemplo que está aquí es de la Universidad de Harvard, ¿verdad? Seguida del día, el mes y el año en el cual se publicó, con el título que el autor le colocó específicamente al video, con la palabra YouTube, es decir, la red social de donde la sacamos, seguido de la dirección electrónica donde lo podemos consultar específicamente. Ya que el profesor Juan Diego está accediendo. Ajá. Este caso de artículos ya lo habíamos conversado porque esto es el área de tipo de investigación. Y de periódicos también. Ah, es que ahorita yo lo expliqué. Sí, yo lo expliqué. Lo que pasa es que volví a abrir y cerré la presentación. Y el caso que no habíamos hablado es el de los libros, que en los libros sencillamente se coloca el autor. Este libro puede ser tanto en físico como digital. Ojo, no necesariamente tiene que ser algo. Este tipo de citas también se utilizan mucho en archivos de PDF. Los podemos emplear a veces en capítulos que podamos utilizar de forma específica. Entonces lo que colocamos es el apellido, seguido de la inicial del nombre, entre paréntesis el año. Acá el título sí cambia, va en cursiva, o sea, se coloca en cursiva y la dirección electrónica donde lo pueden consultar. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero las normas APA han ido simplificando. Antes, por ejemplo, estas también lo permiten, ¿no? Pero antes podíamos colocar recuperado el 18 de marzo del 2022 y colocábamos la dirección electrónica. Las normas APA séptima edición nos permite directamente colocar la dirección electrónica, por ejemplo, cuando son este tipo de casos de libro. Se pueden usar las dos cosas. Lo permite el manual lo permite de ambas formas. Ajá. Díganme, ¿tienen alguna inquietud hasta el momento? Creo que les he dado mucha información el día de hoy en estos pocos minutos que nos hemos conectado, pero si tienen alguna inquietud, por favor, este es el momento de plantearlo. No hay ningún tipo de inquietud. Eso me preocupa. Sí. Profe, ¿será que Me alguien preocupa se anima? demasiado. Yo Claro. prefiero. ¿Será que alguno de los alumnos se anima a hacer el práctico que ahorita hicimos? No sé, se me ocurre a mí para yo darle o solamente usted quiere hacer la parte práctica, magíster. No, para nada, para nada. O sea, hay varios compañeros que sí han empezado la investigación, con las cuales hemos estado trabajando el fin de semana. ¿Está presente alguno de ellos que les gustaría, digamos, practicar? Mm. ¿Quién se anima a practicar ahora para que sepa cómo poner en su artículo cualquiera de estas referencias, ¿no es cierto? Entonces la profe le va a ir indicando para que en el documento de Word usted no fracase. ¿Quién se anima a hacerlo? A ver, chicos. Mm. Algo que sí es importante en esto, Cris, es que el jueves de la semana que viene, con la cual ya vamos a concluir, que sí la práctica se debe realizar en vivo. Es necesario, porque hay varios que me están diciendo que están conectados al celular, es necesario que se conecten desde un computador, desde un ordenador. ¿Por qué? Porque para aprender en este sentido, sí es necesario que, digamos, ustedes puedan realizarlo. En vista de que no veo, digamos, Que no se digamos, animan, no se animan a no se hacerlo en anima. Yo vivo. siento que están asustados, puede ser eso, que estén un poco preocupados, ¿no? Sí.
Bueno, vamos a aquí utilizar una fuente de investigación, ¿verdad? Para enseñar una pequeña automatización, ¿no? Vamos a crear un autor, ¿verdad? Ok. Disculpa que utilice tu nombre, Cristina, pero bueno, supongamos que tenemos este autor, ¿verdad? Cuya publicación fue realizada, en el 2019, escribió un artículo vinculado a estrategias de proyectos educativos, ¿verdad? La publicación está en la revista Hablemos de Marketing, ¿verdad? En la edición, no, uy, edición 1, volumen 1, ¿verdad? Y la fecha de publicación de la revista es el 18 de 1999. Entonces aquí vamos a empezar a darnos cuenta de la diferencia. Si en dado caso, ya vamos a colocar aquí una dirección URL X. Okay. ¿Cómo, digamos, podemos empezar a citar, organizar los aspectos? Primero que nada, tenemos que darnos cuenta si es un libro, si es un artículo, si es específicamente, digamos, una publicación. Supongamos que Cristina escribió un libro. ¿Qué debemos hacer? Primero, citar. Hoy vamos nada más con ejemplos de citación. La semana que viene vienen más ejemplos de citación, pero con automatización. Entonces colocamos el apellido de Cristina seguido del inicial de su nombre. Estamos haciendo la cita como si fuera sencillamente un libro. Colocamos el año de la publicación, ¿verdad? Específicamente el nombre del libro. Ahorita lo hacemos como si fuera una revista. Sería estrategias de venta para el diseño de proyectos ejecutivos. Y aquí nos faltó, no tenemos edición, ¿verdad? No tenemos, digamos, una fuente que nos indique cuál fue la editorial que lo publicó, no se nos indica, entonces, ¿qué podemos hacer? Colocamos recuperado el 24 de octubre del 2022 de esta página de ejemplo que sería Hablemos de Progreso. ¿Cómo también podría realizarse? Podría realizarse de esta manera. Colocamos el apellido, seguido de la inicial del nombre, el título, ¿verdad? Pero dijimos que en el caso de libros, ¿cómo va? Va en cursiva. Podemos hacerlo de esta manera. Supongamos que estamos en una cita narrativa, ¿verdad? Y queremos en Word automatizar específicamente esta fuente. Nosotros lo primero que tenemos que entrar es en el área que dice referencias, que está en Word. Y acá ustedes pueden ver que dice administración de fuentes. En esta zona, nosotros ¿qué vamos a hacer? Insertar cita. Es decir, guardamos esta cita que está acá y nos va a aparecer automáticamente en el texto que vayamos a presentar. Por eso lo vamos a aprender el día jueves. Por eso es que es necesario que ustedes tengan automáticamente un ordenador. ¿Cómo podemos citarlo en el caso de que sea, por ejemplo, una revista? En este caso, colocamos Vázquez, ¿verdad? Con la inicial de su nombre, ¿verdad? Seguido de ¿qué? De la fecha exacta de la publicación, porque
Estamos diciendo que es una publicación que es periódica. Colocamos. ¿Seguido de qué? Seguido del título del artículo. Recuérdense que esto es un ejemplo. ¿Qué debemos de colocar? Debemos de colocar el volumen. Digamos que esto ya no está, esto no debería de ir en cursivo, ahorita lo arreglamos. ¿Verdad? Edición 1, volumen 1. La próxima clase les voy a enseñar cómo sería el suprimir, se empieza a abreviar. A veces no es necesario colocar la palabra edición o la palabra volumen. Y esto es de qué, ay, se me había olvidado, de esta revista que va antes de la edición, ¿verdad? Seguido de qué, seguido del DOI o el enlace donde lo podemos consultar. Entonces, para que ustedes vean que es súper sencillo, lo único que nosotros necesitamos para garantizar estas citas es seleccionar una buena fuente, es decir, una fuente que tenga los elementos. Y segundo, el anotar, que era lo que les comentaba, todos los datos que son necesarios. ¿Y cuáles son los datos que son necesarios? El apellido, el nombre del autor, la fecha de la publicación, el nombre del libro o el título del artículo o del texto que vamos a publicar, la fecha en la cual lo recopilamos, la dirección electrónica de donde lo sacamos. Con esos elementos fácilmente nosotros podemos hacer la cita. Adelante, Víctor, tiene una pregunta. Gracias. A ver, yo tengo una duda que acabo de ver. Estoy con un libro de marketing de donde yo estoy haciendo la investigación de mi artículo, pero estoy viendo todo lo que está mencionando y me llama algo la atención que dice, el libro se llama Marketing y como subtítulo tiene decisiones y conceptos básicos. Dentro de la información de la publicación y todo lo que manejamos dice marketing, prohibido la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio sin autorización escrita del editor. ¿Cómo se trabajaría ahí si es que yo quiero compartir un extracto de este libro? Ajá. Eso que usted está leyendo son normas específicamente que tiene la editorial y el derecho de autor y propiedad intelectual de toda obra académica. Es decir, ahí lo que le está indicando usted es que usted no va a agarrar ese libro y se va a ir para una fotocopiadora, ¿verdad? O lo va a digitalizar y lo va a comercializar y lo va a reproducir con su nombre. Eso es lo que le está advirtiendo automáticamente. Sin embargo, usted puede citar el contenido que tenga ese libro, señor Víctor, sin ningún tipo de inconveniente. Ok, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra inquietud? Pero está muy bien, está muy bien. Vea que el señor Víctor está en su proceso de curación de contenido. ¿Quién más está en su etapa de curación del contenido? ¿Qué dificultades se les ha presentado en el proceso de investigación? Díganme. Porque ya la gran mayoría de los que están acá conectados ya elaboraron su ficha de investigación, con buenos temas, por cierto. Entonces, si ustedes han hecho esa investigación, ¿qué otra inquietud les ha surgido? Háganse esa pregunta hoy. Yo sé que ahorita quizás no desean participar, pero algo que sí es importante. Háganse esa pregunta. Y la pregunta va a surgir si ustedes están investigando. Entonces, tómense unos 45 minutos el día de mañana, investiguen sobre su tema, vean cuáles son las dudas o las dificultades que les aparece en el proceso de consulta de su información y la comentan por el grupo. Y vienen el día jueves con más frescos realmente para que vayan realizando, digamos, las prácticas y el proceso de automatización. Supongamos que el señor Cristian Granja esté investigando sobre su tema y tiene una inquietud, escríbamela para yo traerla el día jueves con una solución. Si la compañera Karina Maldonado investigó sobre un determinado concepto, supongo X, por ejemplo, el marketing emocional, y
no sabe cómo citar la página web de donde está extrayendo, envíemela al WhatsApp. Envíeme la duda, ¿para qué? Para el día jueves exponerla, porque quizás esa misma duda la tiene otro compañero y vamos resumiendo y practicando poco a poco. ¿Ok? Entonces, si no hay más inquietudes, les comento que esta grabación la vamos a subir al campus, igual que las láminas, de tal manera que ustedes tengan más claro cada etapa. Algo que les quiero reiterar, no dejen para el domingo a las 10:30 de la noche para escribirme sus inquietudes. ¿Por qué? Porque ya el tiempo está sobre ustedes. Es decir, tienen que entregar la actividad a las 11:59 y ya ustedes saben cómo soy yo. O sea, ustedes me preguntan algo, tienen alguna inquietud, pero quienes salen entrevistados son ustedes, porque yo empiezo a preguntarles si hicieron la tarea, si investigaron sobre el área, si tienen, entonces, si tienen 7 días para desarrollar la actividad, no esperen el domingo, y menos a las 10:30 de la noche. Escríbanme en la mañana y así puedes avanzar y realizar la actividad. Esto se los digo como una recomendación de estudiante a estudiante, porque yo nunca he dejado de ser estudiante, yo estudio todos los días y aprendo todos los días. Entonces, no dejen para último momento realizar las actividades académicas. Por ejemplo, a mí me gustaría que el día miércoles ustedes me hagan llegar, por ejemplo, por mensaje directo del WhatsApp, su modelo de estructura de artículo. ¿Por qué? Porque allí automáticamente yo me puedo sentar en el computador, investigo con ustedes también, porque yo no me las sé todas, yo también leo, yo preparo la clase y los ayudo con recomendarles alguna fuente de información que sea útil. Entonces, hagamos el trabajo en equipo, pero no me dejen sola y me escriben a las 10:30 cuando ya estamos todos agotados con mucho sueño y no podemos avanzar. Entonces, sí es una recomendación de amigos realmente, porque eso, nosotros trabajamos aquí como compañeros para avanzar en el trabajo y para que ustedes aprendan de nosotros, pero nosotros también aprendemos de cada uno de ustedes y de los temas que están desarrollando. Entonces, bueno, no les quito más su tiempo, pero sí les dejo con este compromiso y el día jueves, por favor, traten de estar conectados en su computador. Y no les dé pena, estos son ensayos y error. Aquí la intención es sencillamente que usted practique y parece mentira, pero en la práctica es que uno aprende. Es una realidad. Y si no nos equivocamos, ¿cómo aprendemos? Si no fracasamos, ¿cómo aprendemos? O sea, eso forma parte del proceso de todo aprendizaje. Y no hay que verlo como algo malo. O sea, es una etapa sencillamente que hay que vivirla y listo. Entonces, aprovechen este tiempo, estos recursos, para preguntar, para indagar, para sacarle información al facilitador. Mire, profesor, ¿cómo puedo hacer esto? Ayúdeme en esta área, yo tengo esta línea de investigación, este tema, y resulta que cuando investigué, profesora, yo no sé ni por dónde empezar. O sea, esas son cosas que nos surgen a todos, a mí me han surgido. Entonces, traten por favor de ser un poco más participativos, más empáticos. Pongan sobre la mesa las inquietudes. Para eso estamos aquí. Figúrense usted, mire, yo he estado todo el día trabajando, estoy agotadísima y aún así me gusta que mis estudiantes participen, porque eso le da vida a la clase, porque la clase no es pararme yo aquí y hablar y hablar y hablar, ¿no? La clase es para ustedes son los protagonistas de la clase. No lo vean como un regaño a lo que les estoy comentando, sino como una recomendación para esta carrera que están terminando y para los próximos estudios que ustedes van a ejecutar. ¿Ok? Así que bueno, buenas noches, gracias por su puntualidad. Me encanta mucho que realmente estén atentos a sus actividades, a pesar de las 1000 dificultades que puedan tener a nivel personal, a nivel laboral. Todo eso lo vivimos constantemente. Pero bueno, siento que hay un interés alto por realizar algo de calidad, pero les cuesta como que a veces participar. No les dé pena. Profe, Pongan una sus pregunta. dudas. Ajá, así es. Dígame, Félix. El cuadrito del posible estructura del artículo, ¿ese está en el campus o usted nos lo va a compartir?
Hay que No, subirlo. ya o está en el subirlo. campus, ya está en el campus, en la evaluación ya está, en la segunda evaluación del taller, ya Ah, eso sí, ya está no, como, cargado, como ahí está mencionó el que se le había modelo. ocurrido. Como Sí, mencionó que se le había ocurrido ahora último, entonces pensé que no estaba ahí. no, Félix, lo que sí voy a cargar ahorita es el ejemplo que les hablé y les presenté hoy. Porque si un compañero se comunicó conmigo el día sábado y me decía, profesora, muéstrenos a ver qué tal, cómo se puede hacer. Porque en el campus ahorita nada más está la ficha con la instrucción, no está el ejemplo que les mostré hoy. Entonces el ejemplo también se los voy a subir, que está en Word, de tal manera que ustedes puedan tomarlo como una guía. Ujú. Ya, profe, y otra pregunta, ya que dice que aquí estamos Ajá. para equivocarnos y todo. Voy a lanzar una pregunta, porque no la tengo clara. Ujú. Yo veo que por ejemplo, en el archivo de Word, bueno, yo tenía en mente otro tipo de investigación, ¿no? Como la común. Pues usted pone un título y investiga conceptos y cómo se hace y todo. Pero yo veo que usted solamente aquí en Word está citando nada más. O sea, solo cita. De eso se trata el artículo, solo citar para que la persona que va a ver nuestro artículo averigüe en estas páginas que yo estoy citando en el artículo. No, no, en lo absoluto. Usted tiene que hacer un artículo completo de desarrollo. Déjame ver si tengo acá, déjame buscar Es un acá, ejemplo. permíteme un momento. El artículo, aquí de los que han hecho mis alumnos el semestre pasado, Cris, puedo, aunque todavía no ha salido la publicación. Sí puedo mostrar. No. Ujú, Silvia, Ah, porque es ya. que, como no ha salido, te voy a mostrar, mostraría nada más la estructura. Sí, Sí, porque pero el rapidito. lanzamiento es la otra semana. Ajá. Ajá, pero rápido, Félix, ¿oíste? Después yo agarro y busco un modelo y le quito el nombre del autor y todo el Ah, asunto, tranquilo, pero solo para darle un vistazo, nada más. sí, no, no, nada más es eso de específicamente de hacer, ya va, que estoy buscando aquí, estoy improvisando. Ujú, porque estoy buscando en mis archivos del computador y realmente es un caso. Ujú, artículos de vinculación. Ajá. Ok. Segunda revisión. Miren, voy a colocar aquí un ejemplo de el artículo, cómo sería el que hizo la compañera Natalie. De todas maneras, lo que voy a hacer, Cris, es que esto lo voy a este video lo voy a editar antes de subirlo para que no quede grabado allí la publicación. Vean. En este caso, ¿cómo es el de la compañera?